ocurrió esta semana? Yo cumplí años esta semana. Sí. Y Felicidades nuevamente. Ay, gracias. Como parte de estas cosas de las innovaciones que nosotros nos pasamos haciendo, yo dije, déjame hacerlo diferente. Sí. Vamos a inventárnosla. Así es, lo que yo hice fue que yo mezclé varios audios de cosas que ocurrieron en el año en que yo nací. Okay. Así es que es una efeméride de un año en particular. Entonces, lo que yo quiero es que los escuchas que nos siguen a nosotros, escuchen esos audios que van a ser parte del episodio de esta semana y nos escriban para ver si la pegan en qué año fue que yo nací. Muy bien. O sea que tú le vamos a poner un audio para que los podcast escuchas adivinen qué año naciste. Eso es correcto. Son como 3 o 4 cosas que ocurrieron en ese año que están tan cool, están cuando les estaba chequeando, están bien interesantes. Y Rey, eso es una cosa que también tú puedes hacer. Si tú te pones a chequear las cosas que ocurrieron el año en que tú naciste, te diviertes un montón. Voy a tener que hacerlo. Sí, hazlo. Un día de eso que no tenga mucho que hacer, te pones a chequearlo porque está interesante. A mí el único cuento que me decían era que cuando yo nací abría el Sears de Plaza Las Américas. Que abrió el Yache, Rey. Así que Plaza tiene un montón de años. o Plaza o yo, uno de los dos. No te estoy diciendo viejo, pero Yache, pues Sears debe tener un montón de años entonces allí en Plaza. Mira, Rey, me estoy dando cuenta que cada semana tenemos más gente que nos escribe en Twitter y se ponen las cosas bien interesantes. Esta semana también estuvo la cosa interesante. Dime qué viste por ahí. Sí, hubo mucho comentarios y tengo al principio de la semana pasada, ¿verdad? Como que revisitamos el Piscolabi que habíamos hecho de los 3D printers. Y entonces comentamos, mira, porque estamos pendientes, después que hacemos un Piscolabi, estamos pendientes de cuando salen tweets o cosas relacionadas con el Piscolabi. Y pues, mira, aquí había una noticia de unas piernas prostéticas, entonces lo pusimos. Entonces Jorge Vélez Huarbe, que precisamente es nuestro invitado del episodio de hoy, nos habla que él también se pueden hacer con los printer 3D mini ballenas fósiles. Y a mí me pareció eso tan loco. ¿Qué lo que era? Sí, una loquera. Me encantó la ballenita así 3D. Sí. Voy a incluir ese tweet en específico en la página web Desnudando Memorias, ¿verdad? Con nuestro episodio para que vean esa ballena. Sí, está bien interesante. Y entonces también de ese tweet que nosotros enviamos, Manolo Mato nos indica también, se imprimen casas 3D. Así, edificio, eso es correcto. Sí, es cierto. Esa tecnología, ¿verdad? Uno piensa en el printer que uno tiene en la casa, pero realmente es mucho más que eso. Que sirve para un montón de cosas más y sale de la casa, ¿verdad? No es para que imprimas cosas en tu casa, puedes hacer cosas fuera de tu casa, cosas grandes, como dijimos en el Piscolabi, que habían puentes, y bueno, y esto, casas. Eso es correcto. Entonces, tenemos aquí del episodio de la semana pasada, que fue el número 23, que hablamos de Pícalo, El Nido, Emilio y Vanessa, ¿verdad? Que son los dueños de esos negocios. Nos comenta Music into Flavor, ¿verdad? Jaime, que para él, para mí es el mejor episodio. Qué bueno, que le gustó. Así que le gustó lo de Ron Barrilito, el mejor ron de Puerto Rico. Emilio y Vanessa piensan igual. Sí, claro que sí. El barrilito y el Ocean Lab, que es la cerveza y todo ese tipo de cosas. Así que, me encanta, siempre nos está escuchando. Y se fue un trip, ¿sabes? Se fue un trip con el episodio y con Bayamón. Siguió tuitando de ese episodio por ese día y el día siguiente. Y le recomendó la canción de Yo me tomo ron.
La La cerveza. cerveza fría, porque en Bayamón Bayamón llueve todos los días. Eso es clásico. trajo Eso es a clásico. Chubito. ¿Qué más se recordó? Él empezó un trip por todo Bayamón que él dice, yo me acuerdo de la casona al frente de la Cambija en 1970 y cuando la neblina cubría los Atos de Santa Ana al lado de la Cambija, porque ahí estaban las fincas de la familia de Alcolado Santa Ana y no había más Yeah. que dos fincas y el río de Bayón se estaba canalizando. Así que, Mira, a Jaime le falta poco para ser historiador de Bayamón. sí, Poco le sí. falta. Dice ahí que los mejores helados eran los Nevada, que la fábrica almacén quedaba a media cuadra de mi casa en Sierra Bayamón. Así que Jaime parece que estuvo por allá en Bayamón. Ape, Jaime chinchorri un montón por allá por Bayamón. Jaime, saludos. Saludos, Jaime, estuviste ahí pegado, qué bueno que hayamos inspirado todos esos recuerdos. Así, evocado muy buenos recuerdos, eso es lo más Sí, importante. sí. Y el viernes tuvimos el Pisco Labio, ¿verdad? Que fue de los niños trovadores en el Festival del Apio. Y Jaime Piera, ¿verdad? También nos comentó de Music is to Favor, que pues la descripción hablaba de que nos acompañara a nosotros un viaje a olor a campo, a raíces y esperanza, ¿verdad? Que era el Festival del Apio. Sí. Comenta, dirás olor a apio. De repente Vanessa me pareció a María Falcón. No me preguntes por qué. Vane, no te me ofendas. Esto Jamás. me trajo buenos recuerdos del programa de WPR con Tony Croato y el pésimo comediante yo. Así que estuvo bien chévere. Mira, y otra cosa que publicamos esta semana fue una promesa que le tenía tanto a Desiree Coto, ¿verdad? La astrofísica que tiene un asteroide con su nombre, ¿verdad? Y a Eddie Irizarry. Ambos le prometimos que íbamos a hacer una tablita, ¿verdad? De la investigación que nosotros habíamos hecho, de los 25 averiguas que tienen su nombre, ¿verdad? Se le pusieron asteroides. Y entonces esa tablita la sacamos esta semana. Y mira, Sí. hubo un montón de gente, ¿verdad? Porque lo compartimos, ¿verdad? Con el profesor Abel Méndez. Y bueno, por ahí hubo una cantidad grande de gente relacionada con todo esto de la astronomía, que, que le gustó, ya sea retitar o le gustó la tabla. Sí, A través de hasta los Adamonzón, comentarios, Rey. Hasta hasta, Adamonzón contestó por ahí porque hay un asteroide que tiene el nombre de la hija de ella, de una de sus hijas. sí, sí, Y que también está nos ahí en la enteramos por lista. ahí. Así que estuvo bien, ¿verdad? Oye, hasta el boricuazo, eso fue en Facebook, y sacamos la tabla También nos y él contestó, sí. estaba contestando, él puso un post precisamente esta semana, esas cosas pasaron por casualidad, de dos personas, de dos boricuas, con nombre de asteroide, ¿verdad? Que los asteroides llevan su nombre. Entonces yo le puse la tablita, así que también al boricuazo, ¿verdad? Eso es Le así. encantó la tablita. La tablita, ¿verdad? La pueden buscar en nuestra página web, Desnudando Memoria. Está por allí para que vean los 25 boricuas que tienen nombre de asteroides. Y seguimos contando. Te digo, estamos hasta en la luna. Estamos Sí, hasta en sí. la luna, los boricuas haciendo escante y haciendo cosas buenas De por hecho, ahí. así se llama ¿verdad? El post. Cuando lo busquen, se llaman Boricuas más allá de la luna. Así mismo es. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy aquí en el episodio? Mira, esta semana tenemos a el paleontólogo Jorge Vélez Juarbe. Tuvimos una entrevista muy chula, muy buena con él y con su esposa. Que la bióloga marina Tania Pineda. Eso es correcto, tuvimos un 2x1, ¿verdad? Exacto. Así que fue una entrevista bien interesante y gente, les tengo que confesar que, que me enteré de un montón de cosas cuando él te empieza a hablar de estas cosas animales, vertebrados, cosas que estuvieron en la Tierra por muchísimos millones de años atrás y que hoy en día no existen. Y cuando también te enteras de que hubo también animales en Puerto Rico que caminaron por los montes de este país, posiblemente donde tú correteaste, Rey, donde yo correteé por ahí por los montes, Sí. que,
que estuvieron hace millones de años en Puerto Rico y ya hoy no existen. Y con la pasión que Jorge te habla, de lo que él hace, de cómo lo hace, es una cosa que te envuelve, te envuelve en esta magia, en esta cosa de la paleontología y a mí me encantó. ¿Cómo que tú le llamabas el Indiana Jones boricua? Ay, sí, Jorge, discúlpame, pero sí, es que yo confundía como que la arqueología con la paleontología y entonces yo le decía a Jorge que era Indiana Jones. Y en realidad Indiana Jones era un arqueólogo. Pero sí, de cariño, yo me refería a Jorge como Indiana Jones cuando hablaba con Rey, cuando estábamos trabajando con él. Que son esas expediciones, ¿verdad? Que nos cuentan sí. de las veces que se tira al campo y va en búsqueda de los fósiles, así que, ¿verdad? Sí, algo parecido, era algo parecido. Así es que tenemos la entrevista esta semana con Jorge y va a ser una entrevista muy buena, fascinante. ¿Qué tú crees, Vanessa? Los dejamos a nuestros escuchas con Jorge y con Tania. Claro que sí. Of the nation must always come before any personal considerations. From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. The history of 2 generations of crime. The drama of absolute power and the men who violate it. The Godfather, Part 2. What is your name? Los sabrosos M&M's son chocolates de leche. Se derriten en tu boca, no en tus manos ni en tu ropa. Y como son tan ricos, me los como por paquetes. Esto es bien informal. Sí. Esto es bien informal. Dale, se trata de eso, se trata de escuchar qué les gusta a ustedes, qué les apasiona. Gracias, ¿no? Para nosotros pues, es un placer. Agradecemos mucho la invitación a participar. Yo creo que lo que están haciendo es muy interesante. Yo soy uno de sus fans y los escucho. Yo solo escucho una cantidad limitada de podcasts porque a veces no me da el tiempo, pero ustedes es uno. ¿Cuáles escuchas? El de Manolo. El Cucubano. El Cucubano y de Polifonía. Sí. A veces a teorizar. Escucho a ustedes. Sapiencia. Sí. Y también sigo un montón de podcasts de una red que se llama Puente en México. Y tienen unos de ciencia. Tienen de películas, Y así se llama, Puentes. Se llama Puentes, y dentro de Puentes, tú sabes más. Bueno, es que Puentes sería como la estación. La estación, sí. Y dentro de Puentes tienen distintos programas. Entonces, cada, no sé, por ejemplo, el programa de Star Wars, el de Alianza Rebelde. Está buenísimo. El de ciencia se llama Mandarax. Sí. Hay uno de maternidad, entonces se llama La Jefa, que es maternidad moderna. Entonces, el de baloncesto es Boom Chakalaka.
Porque saca diferentes temas y Entonces todas las semanas tienen, o por lo menos casi todas las semanas, tienen uno nuevo. Tienen el de los Simpsons que se llama el chiste del sofá. Todos los discuten un episodio de los Simpsons de las primeras 10 temporadas. Ajá. Porque ya después de la 10ª temporada se dañaron. Okay. Vamos a escuchar ese. Sí, yo creo que les gustaría mucho, porque no solo son referencias locales, o sea, que en este sentido sería en México, pero también hablan de lo que pasa en el mundo, claro, o sea, en general son referencias de todas partes. Es que son globales, que tú lo puedes escuchar de cualquier parte del mundo. Sí, hacen buenas reseñas hay uno de reseñas de películas, Cine Garage, que es muy bueno también. Entonces escucho muchos de esos que descubrí a través de ella, ¿verdad? Es mi manera de mantenerme todavía en contacto con México, al fin y al cabo, y el idioma y pues, la cultura, en fin, eso es lo que me tiene ligada y que todavía no me lo puedo sacar. Bueno, no me lo quiero sacar. Conmigo. Está bien adentro. Sí. Claro que sí. Oye, te iba a preguntar. ¿Tú tenías fascinación desde chiquito por los dinosaurios? ¿Tú sabes? Y te hago esta pregunta porque hay un montón de nenes. Mi sobrino, todos los nenes que yo conozco de las amistades. Es una odia fascinación con los dinosaurios, pero yo te estoy hablando desde chiquitito. Sí. Con los dinosaurios. Con los dinosaurios. Violeta. No es Barney. No es Barney. No, ese no. Sino con los dinosaurios como tal. Sí. ¿Esta cosa tú la tenías cuando chiquito? Sí, yo tenía, a mí cuando chiquito tenía mis juguetes de dinosaurio y como a los 8 años en la escuela, no sé, me dieron o conseguí un álbum de estampitas, de estos Panini, que era de dinosaurios. Eso es bien Entonces, yo lo empecé a llenar y a mí eso porque tenía de todo tipo de la información del planeta Tierra, los primeros organismos, dinosaurios, las personas que los estudiaban, y a mí eso me interesó y yo siempre recuerdo los stickers de los paleontólogos. Yo los vi, para mí fueron un poco decepcionantes porque eran como unos viejos ahí con patas blancas estudiando los fósiles y eso me pareció aburrido. Pero en la página siguiente había uno de un paleontólogo encontrando huevos de dinosaurios en el desierto del Gobi. Y para mí eso fue lo que yo quería hacer. Yo quería ser el que salía al campo y hacía el descubrimiento. Y los estudiaba. Eso era a los 8 años. Sí. A los 8 años pues que eso es lo que quería hacer. Antes de eso, yo no sé, quería ser granjero o algo así. Porque veía a mi abuelo y a mi tío abuelo que vivía al lado de mi casa, ¿verdad? Que sembraban. Hasta ese punto, ¿verdad? Hasta que descubrí el mundo de la paleontología y los dinosaurios, eso era lo que quería hacer. ¿Qué es la paleontología? ¿Qué es eso? La paleontología es el estudio de la vida antigua, ¿verdad? De todos los organismos que existieron en general millones y millones de años atrás, que poblaron el planeta Tierra en algún momento, y nosotros pues estudiamos los restos, lo que quedó de esta vida antigua, ¿verdad? Que a veces son partes de esqueletos, a veces son caminitos, a veces es caca fósil, o sea que hay de todo tipo de ramas dentro de la paleontología. Y es muy parecido a lo que hacen los biólogos hoy día, solo que ¿verdad? En vez de estar mirando a la actualidad, estamos mirando al pasado. Estamos tratando de reconstruir esa vida del pasado. Pero lo que hacemos es muy parecido a lo que hacen los biólogos, solo que pues, nuestras observaciones están tan limitadas a los restos que tenemos. Y nos va a dar información de cierto tipo de ambientes también, porque los organismos que viven, no sé, en tope de una montaña no van a tener la facilidad de terminar en el registro fósil como un organismo que vive en el océano, por el tipo de cómo se forman las rocas, los procesos de fosilización. Así que somos como biólogos del pasado. Biólogos del pasado. Sí. ¿Quién es el paleontólogo más famoso del mundo para ti? Buena pregunta. El más famoso, o sea, hay varios que agarraron, que eran por lo menos en los 90, cuando había un montón de shows de paleontología, que eran los que veía, y eso era pues, Jack Horner, que fue el consultor en Jurassic Park, era Bob Baker, era como que tenían una lucha ahí entre si el tiranosaurio era un carroñero o era un cazador activo.
así de dinosaurios, esos son de los primeros que me vienen a la mente. Me viene otro que se llama Paul Sereno, que está en la Universidad de Chicago, también trabaja con dinosaurios. Pero históricamente ha habido muchísimos paleontólogos. De los paleontólogos más famosos de antaño, habían dos norteamericanos, varios norteamericanos. Estaba Joseph Leidy, O.C. Marsh y Edward Drinker Cope. Marsh y Cope son los que básicamente crearon una guerra de huesos. Okay. Porque durante... Guerra de huesos. Sí, porque estos señores eran contemporáneos, ¿verdad? Principios, mediados de los 1800. Mediados a finales de los 1800. Y como que hicieron una competencia de quién descubría más fósiles, quién describía más. Y Marsh tenía dinero porque era de la familia Peabody, de la familia que envueltos en todo el sistema de trenes en Norteamérica, tenían muchísimo dinero, su tío lo ayudaba. Y Cope era un poco más limitado de recursos, ¿verdad? Pero ambos fueron muy exitosos, pero en su afán de quién encontraba más, junto con la expansión de Estados Unidos hacia el este, ¿verdad? Ahí fue que empezaron a encontrar estos grandes depósitos con muchísimos dinosaurios y muchísimos fósiles, y competían mucho entre ellos y le pagaban empleados para que espiaran al otro, se saboteaban las localidades, le pagaban más al empleado del otro para que lo traicionara y se cambiara de equipo. Yo escuché una historia que hubo uno que le rompió los huesos para que el otro no los encontrara. Sí, fue uno de ellos, no sé cuál fue al otro, pero eso también pasó. A veces describían, no sé, le enviaban una descripción breve y lo trataban de publicar para ver quién sacaba un nombre científico primero. ¿Sabes que la tiradera siempre ha existido? Sí. Incluso, viste, en la paleontología. Sí, en ese tiempo pues eso era una competencia, pero eso puso a Norteamérica en el mapa de la paleontología, ¿verdad? Mundialmente. Y como que mucha de la paleontología históricamente se ha concentrado en los hemisferios del norte, ¿verdad? En Norteamérica, mucho en Europa. Okay. Y ahí tú vienes al rescate. Porque tú vienes a hacer la paleontología del Caribe. Del Caribe, sí. Aquí en el Caribe, Sudamérica. Sí, y aquí hay muy buenísimos científicos, ya ha habido por cientos, al menos 100 años. Aquí, incluso hasta aquí en Puerto Rico, a principios de los 1900 se hizo mucha paleontología. ¿Aquí en Puerto Rico? Sí, durante al principio de la ocupación americana, se hicieron unos surveys. Vinieron a explorar. Sí. Vinieron a explorar y a hacer los mapas geológicos y a ver básicamente a ver qué nos podían sacar, ¿verdad? Qué recursos hay. Y así como yo lo veo. Claro. Pero eso pues impulsó mucho la geología y la paleontología. Sí. Y entonces, pues como que hubieron muchos trabajos, muchos descubrimientos en esa etapa. Y hay muchos trabajos clásicos de los 1917, 1915, 16, ¿Qué tipo de cosas ellos encontraron aquí? Principalmente lo que encontraron fue fósiles de vertebrados terrestres en depósitos de cuevas. Y estos vertebrados terrestres no son tan viejos, son de animales que existieron hasta hace unos miles de años atrás. Pero había un perezoso, había una musaraña, entre 2 a 3 especies de ratas espinosas, que son unas ratas que existen, un grupo de roedores que existe todavía en Sudamérica, un roedor tamaño familiar, de tamaño inusual, un roedor gigante. Un ratón gigantesco. Un ratón gigante, sí. Okay. Como del tamaño de un perro mediano. Ay, no puedo. Sí. Okay. Casi no tan grande como una capibara, pero okay, bastante grande. ¿Qué más encontraron? La musaraña, el perezoso, las ratas espinosas, las jutías gigantes. Siento que se me escapa uno, pero quizás no. Quizás hay otras jutías gigantes que describieron como en el 2005 creo que fue, pero si es una especie válida o no está en veremos. Y se hicieron todos esos descubrimientos, se descubrieron algunas especies de murciélagos también que están extintas hoy día y varias especies de aves. Algunas que existen hoy día, otras que existen hoy día en otras partes del Caribe.
y otras que están completamente. Eso fue todo eso, o casi todos esos trabajos fueron de principios de 1900, de los 1900. Luego en los 80 se hizo un trabajo sobre los reptiles que habían estado ignorados, de estos mismos depósitos de cuevas. Y casi todo lo que describen son los mismos reptiles que tenemos hoy día, mismas especies de lagartijos, culebras, pero descubrieron dos especies de lagarto, como lagartijos que no existen hoy día, dos especies de un género que no existe hoy día aquí, pero que existe en la República Dominicana. Así que sí, y había aquí una iguana parecida a la iguana que hay en Mona, mismo género, ciclura. Esto se llama ciclura pingüis y existe hoy día en una de las Antillas Menores, creo que nombre de la isla ahora, pero existía aquí en Puerto Rico. O sea que si tuviéramos un DeLorean, un TARDIS, ¿verdad? Pudiéramos ir atrás en el tiempo y simplemente visitar Puerto Rico hace varios miles de años atrás, la flora y la fauna sería muy distinta. Totalmente diferente. Sí. Y así de hallazgo más viejo, mira, aquí en Puerto Rico. Bueno, aquí las rocas más antiguas en Puerto Rico tienen aproximadamente 188 millones de años. O sea que eso es lo más viejo, lo más atrás en el tiempo que llegamos, es en el Jurásico. ¿En qué área? Es en el suroeste, en Bermeja, en Sierra Bermeja. Pero son unas rocas marinas que se depositaron en un fondo marino en el Océano Pacífico. Y por todo este proceso de las placas tectónicas terminó en Laja. Entonces, cosas más de agua somera, porque no tenemos fósiles de animales terrestres aquí en Puerto Rico hasta los más viejos son de hace 31 millones de años. Así que hay todo un registro fósil donde Puerto Rico o partes de Puerto Rico estuvieron sobre el nivel del mar, pero no sabemos qué había aquí. Tenemos entre 100 millones de años atrás a 31 millones de años atrás, hubieron diferentes partes de Puerto Rico que estuvieron emergentes, pero no sabemos qué vive aquí. Sin embargo, en las aguas costeras de Puerto Rico sí sabemos, ¿verdad? Habían tortugas, habían tiburones, habían unas conchas que se llaman rudistos, que son como unos parientes de las ostras, pero tamaño familiar. Eran como unas ostras gigantescas. Es un grupo que hoy día no existe. Se extinguió justo al final del Mesozoico, junto con la mayoría de los dinosaurios. Y estos se encuentran en muchas rocas, especialmente en el suroeste y centro-oeste de la isla. Y en ese tiempo, en el finales del Cretáceo, entre como 93 a 66 millones de años atrás, en lugar de haber arrecifes de corales, habían arrecifes de estos organismos que se llaman rudistos. Y los rudistos, ¿verdad? Como todos los organismos, tienen diferentes especies y también tienen rudistos que vivían en diferentes ambientes, ¿verdad? En los océanos. Tienes rudistos que vivían en áreas donde llegaba mucho sedimento de la tierra y estos crecían, ¿verdad? Como una torre, ¿verdad? Y parecen como un cono invertido, ¿verdad? O parecen como yo digo que parecen como un zafacón, ¿verdad? Porque son, ¿verdad? Son bivalvos, tienen dos valvas y la valva superior fue una tapita, ¿verdad? Y el organismo vivía dentro del tinaco, sí, pero tenías otros que también eran gigantes, pero vivían en sedimento muy blando, entonces tienen forma como de un croissant. Entonces tienen los ruditos zafacón, en forma de zafacón, y tienen los ruditos en forma de croissant. Y algunas de las especies en forma de croissant que son gigantes, se llaman titanosarcolites, o sea, titano que viene de grande, y son un fragmento de un titanosarcolite tiene un diámetro puede tener un diámetro de un pie. Y el ancho puede ser como, no sé, un metro y medio. O sea, imagínate un croissant gigante en el fondo marino. Pero no sabemos qué otros animales, porque debieron haber. Sabíamos que hay tortugas, tan sin describir, pero he visto los fósiles, he colectado los fósiles. Sabemos que habían tortugas, habían tiburones, pero no sabemos qué otros reptiles marinos había. No sabemos qué había en la tierra. ¿Y los dugones que tú habías encontrado de
¿De hace cuánto son? Los dugones son mucho más jóvenes. Los dugones más viejos de aquí de Puerto Rico es uno que se encontró en Juana Díaz, que se describió en 1916, y es de unos depósitos que es aproximadamente 31 millones de años atrás. Los que yo he encontrado son de una formación en el noroeste, que son más viejos, como las rocas están fechadas de entre 29 a 27 millones de años atrás. Y esa es una de las especies que yo describí en el 2014. Fue el tercer cráneo de dugón, porque los dugones, la morfología, ¿verdad? La forma de sus huesos es muy conservadora y necesitas cráneos para para saber si tienen una nueva especie o no. Hemos encontrado montones de costillas, montones de vértebras, y la vemos, la colectamos, ¿verdad? Porque sigue siendo un registro interesante del área donde lo encontramos. Pero lo más que podemos decir es un dugón. Ya. Okay. Cuando encontramos el cráneo es como el Holy Grail. Es como... se ilumina así. Es como que, ok, ya podemos decir que era este animal. Y pues entonces se puede comparar con otros ya descritos, se puede describir apropiadamente, ¿verdad? Okay. Oye, ven acá, ¿y tú has ido a diferentes expediciones through the whole world? ¿Has estado en el mundo entero haciendo expediciones o...? Entre expediciones y visitas a otras colecciones, he estado en Japón, Australia, Chile, Argentina, Perú, Panamá, México, Francia, Alemania. Yo he participado en casi la mayoría. Estamos casi igual. Sí. Espérate que te falta uno. ¿Cuál le falta? Ella ha visitado más colecciones internacionalmente. No sé si te vamos con ella. Claro. Sí, casi hemos estado casi en los mismos lugares. Sí. Creo que la diferencia entre él y yo solo es como un país. Pero tú eres bióloga marina, ¿verdad? Yo soy bióloga marina. ¿Y cómo es que entonces se unen? ¿Por qué han ido a expediciones juntos? Si uno brega con piedras y la otra trabaja con agua. Bueno, no necesariamente las expediciones juntos, sino las visitas a los museos. Ajá. O sea, donde hay un museo y que compartan una colección, que ya sea paleontología o de lo que yo estudio, que son equinodermos, que son las estrellas, erizos, pepinos, ciclinoides y ofiuros. Y el grupo que yo estudio son los ofiuros, son las estrellas quebradizas. Entonces ese es mi grupo, es mi especialidad. Entonces donde hay equinodermos, una colección de equinodermos, es donde vamos. Sí, donde cada vez que hay colecciones donde solapan nuestros intereses científicos, pues vamos juntos. Aprovechamos. Se sacrifican y van juntos. Sí, nos sacrificamos. Sí, porque uno u otro, uno tiene la beca, entonces compartimos los gastos, entonces eso hace las cosas mucho más fáciles para los dos. Sí, matamos los dos. ¿Y cuándo se conocieron ustedes? Hace 6 años. Sí. En el Smithsonian. Sí. En el Smithsonian. El Museo de Historia Natural. Explíqueme háblame de ese encuentro en el Smithsonian. Bueno, yo estaba haciendo una estancia de 4 meses para mi maestría en ese tiempo. Entonces me fui y como la semana que llegué, yo decía, entonces por fin soy libre. Y nos encontramos en un social del museo. Sí. Y de ahí ya. Sí, de resto de historia. Hasta el sol de hoy. Sí. De ahí. Lo que pasa es eso era cuando yo estaba haciendo mi doctorado, que lo hice en Washington DC, en una universidad allá, y yo estaba asociado al Smithsonian. De hecho, todavía sigo asociado al Smithsonian. Y pues me la pasaba allí, que los fósiles estaban ahí y tenían el social los viernes y pues no me perdía un social. Imagínate, por igual fin, Rey, imagínate, no se pone un social y ahí encuentra la que te puse en el día. Y ahí nos conocimos y de ahí empezamos a salir. Sí. A los 8 meses nos comprometimos, nos casamos antes del año y aquí seguimos. Bueno, Vanessa, Manolo no tiene esa historia. Claro que no. Y la que pasa. Yo te voy a preguntar. Manolo, te queremos. Sí, decora, Manolo. Yo te voy a preguntar algo de Jurassic Park. Ajá. Yo sé, Rey te va a hacer preguntas serias. Ok. ¿Ok? Ni tanto. Yo me puse a chequear porque yo hago mis asignaciones. ¿Okay? Está perfecto. Yo hago mis asignaciones. ¿Tú sabes quién es Richard Owen? ¿Te suena?
Sí. ¿Quién fue Richard Owen? Richard Owen es uno de los padres de la anatomía comparada. O sea, él es uno de los primeros paleontólogos. Es una figura importantísima para la paleontología. Él fue el que inventó, o sea, Él- acuñó él el término dinosaurio, ¿verdad que sí? dinosaurio, sí. Lo que yo te dije, Rey, lo que te dije. Mira, hablando de Jurassic Park, Ajá. tú sabes que Jurassic Park, el show es que un mosquito picó un dinosaurio y que ese DNA Ajá. hizo los otros dinosaurios. Eso es ficción, eso puede ocurrir. No, el problema es porque el mosquito puede que se preserve y los animales se preservan en el ámbar, pero a veces eso que hay adentro es una impresión y el material ha cambiado. O sea, puede que se haya preservado el mosquito, pero no va a tener sangre como para tú poder extraerla y obtener el ADN. Okay, así es que acaba de explotar la burbuja. Sí, ya. Me ha dolido en mi corazón. Porque Desapareció Jurassic no, Park. la burbuja se acaba de explotar. Tú vienes a decir a mí que no, yo jamás voy a ver un dinosaurio. No, las aves son dinosaurios. ¿Cómo es? Las aves, Las aves son dinosaurios, así ¿Cómo que que... las aves son dinosaurios? Sí. ¿Cómo que dinosaurios? Las aves, todas las aves descienden de los dinosaurios. Las aves literalmente son dinosaurios, están dentro del mismo, se consideran dentro del mismo grupo. Hay como 4 personas en el mundo que se van de culo diciendo que no y niegan toda la data que existe. Y ellos son del band Okay. Birds Are Not Dinosaurs. Ellos le llaman a la gente los bad Birds Are Dinosaurs. El acrónimo trabaja a favor de ellos y en contra de unos y a favor de otros. Pero sí, cada vez que te comes un pollo te estás comiendo un dinosaurio. Un dinosaurio mutante, porque los pollos que comemos son bien Por eso. anómalos. Ese está el chango botado, así que... Sí, son dinosaurios. Son dinosaurios. Pero ven acá, la otra pregunta de Jurassic Park, porque ahí ponen a los dinosaurios desnudos. Sí, sí. Tenían plumas. los Mira, dinosaurios. algunos sí se sabe que eran emplumados. Se han encontrado, ya sea que se han encontrado completamente preservados en depósitos que se llaman Lagerstätte, que son depósitos excepcionales y te preservan el tejido blando, en este caso las plumas. Otros tienen evidencia en los huesos que puedes ver de dónde salían algunas de las plumas, y otros aparentemente pues no eran emplumados. Hay otros dinosaurios donde sí se ha preservado impresiones de piel. De hecho, en una expedición en 2005 en Utah, yo encontré un pedazo de hueso de piel de dinosaurio, una impresión de piel de dinosaurio. Y no me la pude llevar porque estaba en un parque y estaba con los paleontólogos y no hubiera sido correcto tratar de no hubiera sido correcto llevármelo. Pero ellos sí lo tomaron, los paleontólogos del parque, y dijeron que lo iban a poner en exhibición porque era mejor que el pedazo que ellos tenían. Entonces, no he vuelto al parque desde entonces, así que no sé si es verdad. Pero sí, se preserva la impresión y son escamitas, ¿verdad? Pues mira, no Y sé. han habido fósiles de dinosaurios momificados, ¿verdad? Que simplemente pues murió el animal, fue enterrado rápidamente bajo un sedimento, bajo un lodo, y el lodo preservó la impresión de la piel. ¿Verdad? La piel se pudre, ¿verdad? Y desaparece. Pero la piel, la roca, el lodo lo cubrió, se endureció, o pasó la suficiente cantidad de tiempo para que se endureciera y preservara la impresión de la piel. Así que si hay dinosaurios emplumados, no todos son emplumados. Los que tenemos hoy día son todos emplumados. También hay toda una amalgama de fósiles, como fósiles, por decirlo así, como protoaves, o que presentan esta transición de dinosaurios terópodos como los velociraptores a algo más parecido a una ave moderna. Y mi jefe es uno de los top ahí que estudian este tipo de aves. Generalmente son cosas muy chiquitas, pero parece un pollo con la cabeza de un velociraptor, por decirlo de alguna manera. De forma para entenderlo. Sí. Entenderlo. Sí, porque tú lo ves y tiene plumaje, volaban, algunos presentaban dimorfismo sexual con los machos con plumas más largas, así como pasa con las aves, o casi todas las aves hoy día, pero tenían dientitos, como los velociraptores, eran carnívoros. Ya que mencionas tu jefe,
tu jefe es el curador del museo. Mi jefe es... Y tú eres el assistant curator. Assistant curator es como los títulos, como es de assistant professor y eso, ¿verdad? Soplapote 1, soplapote 2, Campbell 3. No, estoy bromeando. ¿Qué es un curador? ¿Qué es eso? Bueno, Esa es la traducción, ¿no? Curador. Sí. En el sentido que se utiliza en Norteamérica. Y yo creo que generalmente en las Américas el curador es el científico que se encarga que está a cargo de una colección y se encarga de hacer la investigación utilizando esa colección. En mi caso yo soy, mi posición actual es Assistant Curator, espero eventualmente voy a subir a Associate Curator y después Curator. Yo soy el encargado de la colección de mamíferos marinos y en el museo donde trabajo, la colección de mamíferos marinos incluye fósiles y especies que todavía viven hoy día. Y es como la tercera colección más grande del mundo. Entonces, pues, yo, cuando llegué allí, me puse a abrir toda la gaveta a ver qué especímenes hay. Y de ahí, pues, he estado desarrollando cambié un poco mi dirección la dirección de mis proyectos de investigación. Porque antes, previo a trabajar ahí, yo trabajaba y estudiaba principalmente dugones y manatí. Cuando entró al Museo de Historia Natural de Los Ángeles, pues los fósiles de dugones que hay ahí, mi advisor de doctorado los describió como en el 78. Entonces no hay nada nuevo que pueda, que pueda yo trabajar. Pero hay fósiles de muchos otros mamíferos marinos que sí representan estudios interesantes. Hay una colección buenísima, que es lo que estoy haciendo mucho ahora, de pinípedos, que son morsas, lobos y leones marinos y focas. Y como que en estos últimos años esa es como la dirección que estoy tomando. Entonces, lo que tú dices es que tú tienes los fósiles, todo lo que encuentran en estos museos, estas colecciones, y tú los utilizas para tus investigaciones y tus cosas. Eso es lo que... Sí. Especialmente, principalmente los que yo estoy a cargo, ¿verdad? El material que está en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Tengo otros trabajos colaborativos con personas con colegas en otros museos o en otras colecciones, pero principalmente es con los fósiles que tenemos allí. ¿Qué significa eso de describirlo? Porque creo que significa más de lo que yo entiendo por describirlo. Si yo, descríbete esto, una página, ¿sabes? Algo así, ¿verdad? Tenemos, no sé, suena algo que es más complicado que... ¿sabes? Puedes hacerlo más complicado, puedes hacerlo más sencillo, ¿verdad? Nosotros cuando decimos de describir, ¿verdad? Lo que hacemos es que, ¿verdad? Tenemos un cráneo fósil, ¿verdad? Y queremos compararlo con otras especies que están descritas. Y lo que hacemos es eso, decimos, ok, el hueso de la premaxila tiene esta forma, tenía tantos dientes, se parece a esta especie ya conocida, es diferente a esta otra especie, y así vamos haciendo una lista, ¿verdad? Una descripción. Dependiendo, ¿verdad?, del investigador, las puede hacer más largas o más cortas. Hay personas que hacen unas descripciones que son muy straightforward, que le llaman el estilo telegráfico. ¿Telegráfico? Es casi como un telegrama, ¿no? Es así, muy corto, muy breve. 3 líneas. Pero también puedes hacer una descripción que es más larga, como una oración que sea un poquito más larga, un poco más... O sea, lo que tú buscas principalmente son esas diferencias entre un cierto número de especies. Entonces tú quieres distinguir qué es lo que hace ese organismo o ese ejemplar que tú tienes único. Sí. Pero no solo porque tenga tal vez una cosa extra, sino un conjunto de cosas que haga a tu ejemplar único. Sí, dentro de todos los otros que sí. Pero sí yo te consideraría que sí hay una serie de pasos. Para poder dar esa información concisa, concreta, y que la persona que una vez que tú tienes esa información plasmada en un papel, en un artículo científico, pueda obtener esa información y la pueda reproducir y pueda una vez comparar con las cosas que tiene enfrente y decir, ok, sí, estoy de acuerdo, es una especie diferente o es... Sí. Okay. ¿Y tú has descubierto algo? Sí. ¿Qué has descubierto?
Me imagino que el nombre es como un supercalifragilístico espialidoso. Tengo una lista. Lo está buscando en el celular. No, porque tengo una lista. Tiene una lista. Mira, una lista que son Sí. especies nuevas. Bueno, especies que he descrito. Pero que son nuevas, que no habían Nuevas que estado nunca habían sido descubiertas previamente por nadie. Dios mío. Y no soy, ¿verdad? A veces soy yo con colaboradores, a veces soy yo solo que lo describe. Y voy por... Dale, muérdetelo. Hoy eres tú. Dale. Voy por 20, llevo 20 especies nuevas. 20. Sí. Una planta de Panamá, 8 cangrejos, un cocodrilo. Un cocodrilo. No, tengo 2 plantas, ahora que estoy repasando la lista. Un cocodrilo de aquí de Puerto Rico. Ese es el de la historia. El gavial. Cucubano era, sí, fue en Cucubano, ¿no? Creo que sí. Que le dije que estaba subiendo por el río. Sí, ese. El gavial que lo encontramos ahí. Y de momento que si no hubiera dado con subir al río arriba, se lo hubiera llevado a la corriente esa misma semana. ¿Y ese fue el cocodrilo que descubriste, tú dices? Sí. Ok. Yo con el que era mi advisor de bachillerato allí, lo descubrimos los dos. Fuimos al río porque unos estudiantes habían encontrado un esqueleto de dugón y lo vimos y excavamos un poquito y lo miramos. Estaba todo parcialmente bajo agua y todo el mundo se fue menos él y yo, y decidimos seguir explorando y caminando río arriba porque encontramos el cráneo de este gavial, lo que resultó ser un gavial. Y ese fue el que describimos en el 2007. Okay. ¿Y eso tú le puedes poner nombre? Sí, para mí esa empieza la cosa. Sí, fue que empezó todo, porque estaba hablando de los asteroides. De Urizarry. Exacto. Dale, explícanos esa cuestión de cómo es que tú le pones nombre a la Eso tiene que ver con la Comisión Internacional de Nomenclatura de Zoología. Sí. Pues nosotros, cada vez que descubrimos, Tania también, algo nuevo, ¿verdad? O sospechamos que tenemos algo nuevo, buscamos qué otros organismos relacionados han sido descritos, hacemos la comparación, la descripción, y pues escribimos un artículo científico donde estamos presentando esta especie nueva, ¿verdad?, a la comunidad científica, al mundo básicamente. Y como todo organismo, pues necesita un nombre en latín, el nombre científico. En latín, el nombre científico son muy importantes porque es un nombre que no va a cambiar, sin importar donde estés en el mundo. El Actiogavielis puertorricensis es Actiogavielis puertorricensis aquí y es Actiogavielis puertorricensis en Japón, Sudáfrica, en cualquier parte del mundo. Universal. Sí, los nombres científicos son universales y mantienen, ¿verdad?, el canal de comunicación entre científicos y entre personas interesadas en los organismos, ¿verdad?, mantiene ese mismo canal de comunicación. Y va a ser conformado por un género, que sería en este caso el Actiogavielis y un epíteto específico, sí, que es la especie. Que es lo que hace, es lo que va a cambiar. Sí. Conforme distintas especies, entonces está activo. No sé cuántas especies existen en ese género. Hay una hasta ahora. Okay. Entonces sé que va a haber una segunda, como una especie monoespecífica, porque solo hay una. Pero si estás considerando que hay 5 especies, como el Homo sapiens, lo que cambia va a ser el epíteto específico. Es lo único. Sí. Entonces, pues existe un libro que se llama Composition of Scientific Words, y ahí puedes conseguir, no sé, tú le puedes poner el nombre científico que tú quieras. Eso es como un scramble, va buscando las letras y las bueno, o sea, puedes hacerlo referente al organismo que tú tienes, ya sea de la localidad, lo que tú quieras. Te lo puedes dedicar a una persona. Sí, puedes dedicársela a alguien, a su lugar de origen, alguna característica interesante. ¿Y cómo se llama el cocodrilo ese? Actiogavielis puertorricensis. Okay. Entonces, a veces los nombres... ¿Pusiste ese nombre o te lo pusiste tú? Sí. Ese nombre se lo puse yo. Y el nombre científico quiere decir gavial costero de Puerto Rico. Entonces, y a veces para algunos animales, para algunos organismos, utilizamos un sufijo, la parte del género, que es la primera parte del nombre científico. Parte del género, hay partes del género que son comunes dentro
de ciertos grupos. Gavialis es una especie que vive hoy día, era Gavialis gangeticus, este cocodrilo hocico largo que vive en la India. Pero para muchas otras especies extintas, dentro o relacionadas al gavial moderno, se utiliza algo gavialis. En este caso fue Actiogavialis. Hay uno de una formación, de una unidad de rocas en Perú que se llama la formación Pisco, y hay un gavial y se llama Pisco gavialis. Y así subsiguiente, para muchos diferentes organismos se utiliza ese el sufijo. nombre de esta especie fue puertorricense, ¿verdad? Sí. Que otro de los 20 que tienes ahí, que otro, ¿verdad? ¿Siempre ha sido con el lugar o ha sido con personas? Todavía, pero lo tengo aquí en la lista, especie especial para Tania. Que dar algo. Sí, lo tengo en lista. El próximo descubrimiento le pones Tania. Sí. Muy bien. No, mira, de los cangrejos tenemos varios. Tenemos un cangrejito que le pusimos Neocaliquiro aetode, y es porque la palanquita parece el pico de un águila. Aetode quiere decir eso. Tenemos otro que es Neocaliquiro quisqueyanus. Ya pueden sospechar de dónde viene, de la República Dominicana. Sí. Hay otro... Hay otro que se lo dedicamos a un científico de apellido Collins. Hay uno que se lo dedicamos al pueblo de Lares. ¿Cuál es ese? Por Sigmosthalmus lares. ¿Y eso qué? ¿Un cangrejito también? Un cangrejito. Hay otro que fue de Yauco, Portunus yaucoensis. Qué chulo, de verdad que esos nombres. Sí, tenemos otro, hay unos árboles que describimos que se llama Duquessia berry, por un científico de apellido Berry. Hay un género que se lo dedicamos a un colega, un pariente de las belugas y los narvales, un delfín. El apellido de esta persona la persona se llama David Bohaska, y el género le pusimos Bohaskaya, y en la especie le pusimos Monodontoides, que quiere decir parecido a monodón. Monodón es el género de los narvales, porque es un fósil que en algún momento pensaron que era algo como entre una beluga y un narval. Narval es este delfín del unicornio. Okay. Sí. Okay. Y pues se parece, tiene características parecidas al narval. No tiene el cuerno, pero tiene otras características del canal parecidas. Y pues se lo dedicamos a él porque no sé, nos pareció y nos sigue pareciendo apropiado, porque es uno de los paleontólogos en el Smithsonian. Y pues él estuvo muy honrado, casi llora. Otro, así subsiguientemente. Te pregunto, lo que dice Rey, ¿eso tú lo sometes a algún comité? Sí, mira. ¿Alguna evaluación? Bueno, el comité, hay unas reglas o unas sugerencias que te da, ¿verdad?, el Código Internacional de Nomenclatura, con unos pasos a seguir, y todo es para mantener, ¿verdad?, la estabilidad o cierta estabilidad de los nombres científicos, para que la gente no lo esté cambiando al garete. Claro, y estandarizarlo, ¿verdad? Que sí. todo se parezca. Para nombrar una especie nueva tienes que hacer un artículo científico. Sea corto o largo, tienes que hacer un artículo científico, enviarlo a tu revista de predilección, tu revista científica de predilección, y tú lo envías y ellos se lo envían a otros colegas tuyos que sean expertos en el área. Ellos lo leen, te lo cagotean si te lo tienen que cagotear en manuscrito, ¿verdad? Como yo digo, te lo devuelven sangrando así rojo. Exacto. Te hacen sugerencias, te dicen, no, estás mal, o te dicen, no, compáralo con esta otra especie, o quizá te hacen ver observaciones que se te pasaron. Tú lo corriges, lo envías de nuevo a la revista, y dependiendo, ¿verdad?, la cantidad de correcciones que te sugirieron estos revisores, pues te aceptan el paper o tienes que volverlo a revisar, o te lo rechazan, siempre puede pasar eso. Así que es un proceso que puede tardar meses, a veces años. Y vinieron de todos esos nombres, vinieron ensangrentados los papeles de algunos de ellos. Todos siempre tienen, todos siempre tienen correcciones o cosas que se te escapan. También, ¿verdad? Porque todos los artículos son en inglés. Tu idioma, cuando el idioma principal de uno no es en inglés, pues siempre se te escapan errores ortográficos y cosas así. A mí
también porque no puedes abarcar todo, o sea, yo creo que para eso son los expertos, o sea, las personas que se dedican a ciertas cosas que te van a ayudar a mejorar. O sea, el fin de esto es mejorar tu artículo y que tenga la mayor información necesaria y porque hay cosas que se te olvidan, ¿no? O sea, a veces que tratas de abarcar todo y dices, ay, olvidé, no sé, poner la localidad tipo, que es donde tú encontraste ese ejemplar, no sé, hay cosas que pasan. Sí, o detalles que describen y no se ven bien en las figuras que preparaste, te dicen, bueno, preséntanos una foto de este ángulo, o danos un close-up de esa parte del fósil para ver esa área en mayor detalle. Y al final es enriquecer ese artículo científico, porque eso va a quedar para la posteridad, o sea, esa es la referencia que las personas conforme pase el tiempo lo van a tomar. Claro. Sí. Interesante. Sí, es un proceso de escribir. Cada vez que uno se sienta a escribir un artículo científico y lo sometes y te lo devuelven y cuando termina, ¿verdad? Todo este proceso que tarda meses, cuando termina es muy satisfactorio. Cuando finalmente te dicen trabajo aceptado, es como Dice, Dios mío, puedo dormir ahora. Puedo estar tranquilo. Exacto. Sí. Y a veces hay trabajo, ¿verdad? También depende de la cantidad de colegas que están escribiendo el trabajo contigo, van a ser más rápido, van a ser más lento. La inspiración que uno tenga a veces. Claro. Así que todo es como ese writer's block con un trabajo, te pasas al otro. Claro. Así que no es... ¿Y cuál es tu inspiración? ¿Una cerveza? ¿Con qué tú te inspiras? ¿Cuál es tu musa? Café. ¿Café? mucho café. Mucho café. Usualmente mis horas, especialmente desde que nació nuestra hija, mis horas de estar escribiendo es las horas que estoy en el trabajo. Para eso me pagan, ¿verdad? Previo a esto me tenía un poco más de tiempo libre y a veces escribía tarde en la noche o me levantaba bien temprano en la mañana y escribía un poco antes de irme a trabajar. Pero ahora pues, ¿verdad? ¿verdad? Estoy más como... Me ayudó también a enfocarme. Así que pues en el trabajo siempre estoy tomando café. Tomando café, usualmente escribo mejor por las mañanas. Yo quiero un morning person. Sí, entonces, y las tardes pues las uso para hacer ilustraciones, a veces contestar los emails, tratar de hacer una que otra cosa en social media, usualmente Twitter es lo que uso mucho. Y así casi día tras día. Otra pregunta. ¿Qué ustedes hacen para desconectarse de la roca, de las piedras y todos los delfines? Cocinar. No sé, o ver series de televisión. Sí. ¿Que ve Netflix? Sí, Netflix o Amazon. ¿Qué están viendo en Netflix? ¿O qué ven? Uy, vemos muchas cosas. Sí. No sé, últimamente vimos Stranger Things, vimos Transparent en Amazon. Estamos viendo Lost in Space. Pero ya la acabamos. Sí. ¿No vieron La Casa de Papel? No lo hemos visto. Hemos estado. Vemos Game of Thrones. Sí. Y si les gusta la historia, tienen que ver Ministerio del Tiempo. Escuché de esa y pero te tiene que gustar la historia. Sí. Es que sabes que me encanta. Yo creo que vemos de todo. O sea, nos dio por ver un programa, no sé, en Netflix que era así como casas grandiosas online. Y era de arquitectura de casas y los dos pero bien metidos de, sí, imagínate y ve la casa. Nada que ver. Sí. O sea, no sería un programa que nos enteríamos a ver, pero nos metimos y vimos las dos seasons y estábamos con todo. Sí. Chef Table, vemos de todo. Sí, de comida. Mucho de comida. Mucho de comida, sí. Porque nos gusta cocinar, así que... Y nos gusta comer y probar diferentes comidas. Bueno, vimos el último de BBC. ¿Cómo se llama? Planet Earth 2. Planet Earth 2. Sí, está bonito. Planet Earth 2. Ese lo aventamos también. Sí. Y la nena duerme toda la noche, se levanta, ya está grande. Duerme toda la noche. Tenemos suerte. Ya la acostamos usualmente como de 7:30 a 8. Ya, pero a las 5:45, 6 de la mañana. Sí. Ese es el relojito. Sí. Es mi alarma. Esa es tu alarma. Sí, yo dejé de poner alarma para despertarme, es ella. La escucho moviéndose. Ya más o menos, los últimos 2 días se ha levantado un poco más tarde, pero yo me sigo levantando a las 5:45. Así ya. Está durmiendo todavía.
Eso es bueno, eso es bueno. Pero sí. Rey, tú tienes ahí un montón de... Sí, no, Tienes un montón de preguntas. Lo que pasa es que yo como te presentaba, de preguntarte cosas. Entorno de vertebrados. Sí. Esa es más o menos la traducción, Sí, ¿verdad? sí. Pero tú no estudiaste paleontología. Tu bachillerato es en geología, Ajá. tu doctorado en anatomía. Sí. O sea, ¿cómo es eso? Eres paleontólogo, pero tus estudios son otra cosa. ¿Cómo es eso? Casi ningún sitio, ya casi ninguna institución da un grado en paleontología como tal. Sino que como la paleontología es una ciencia que integra biología, geología, química, anatomía, tú puedes escoger cualquier camino y ser paleontólogo. Hay gente que estudia solo biología, hay colegas míos que solo han estudiado geología. Yo estudié geología y anatomía, y los departamentos de anatomía, por lo menos en Estados Unidos, están llenos de paleontólogos, porque, especialmente de vertebrados, porque nos conocemos bien los huesos. Y entonces podemos enseñar una clase de toda la parte de osteología de los humanos, la podemos enseñar porque se nos da muy fácil. Y en el departamento donde yo estudié hay 5 paleontólogos de vertebrados. Hay otras universidades, hay otros departamentos donde hay colegas míos, donde hay departamentos de anatomía, donde hay hasta 7 u 8 paleontólogos. Así que somos como muy abarcadores, ¿verdad? ¿Y tú estudiaste geología? ¿Dónde fue eso? En Mayagüez, en el colegio. Tú eres Tarzán. ¿Ah? Tarzán Sí, yo de soy Tarzán, igual que yo, colegial. igual que Rey, que somos de allá de Mayagüez. Colegio. ¿Y tú ibas a la justa? No. ¿No te pintabas la cara de verde y de blanco? No, ni la jodidita esta de la manita verde. Yo preferí irme al campo a buscar fósiles. Ah, ¿ya ves? Sí. Por eso fue que se graduó. Porque no se iba a pintarse la cara. No, porque eso estudiaste en Mayagüez, pero de la broma, sí. estudiaste en Mayagüez. Sí, y ahí hay un departamento de geología y uno de los profesores es paleontólogo. Y él fue mi mentor y él todavía trabaja ahí y es un excelente mentor, ¿verdad? Y tiene varios estudiantes ahora que están interesados en paleontología, a ver si salen más. Algún otro que trabaje aquí, porque queda mucho por hacer. Yo estudié el bachillerato ahí y me pasé directo al doctorado, que lo hice en Howard University, que es en Washington DC. En Washington. Sí. Y ahí pues estaba asociado del Smithsonian, y de Howard me fui a hacer un postdoctorado en Florida. ¿Y de qué fue tu doctorado? En anatomía. En anatomía. ¿Verdad? El doctorado, el título es Anatomía Human Anatomy, pero mi proyecto era describir unas especies de dugong fósiles. Unos de Puerto Rico y de la costa este de Estados Unidos. De Carolina del Sur, Florida, y los de Puerto Rico, básicamente. Y tengo otros de México que todavía no están sin publicar, pero también estaban de México y California, que estaban en el proyecto. El cachalote pigmeo también. El cachalote pigmeo fue después, cuando estaba haciendo el postdoctorado en Florida, que era en Florida, pero estaba casi todo el tiempo en Panamá. Porque ellos tenían un proyecto como un rescate paleontológico a lo largo del canal de Panamá, que lo estaban expandiendo, ¿verdad? Antes que terminaran la construcción, y pues resultó ser una oportunidad única para ver las rocas del área, que de otra manera están cubiertas de vegetación y de suelo, no sabemos qué había, no se sabía qué había, y pues yo vivía en Panamá y estaba a cargo de internos, y todos los días salíamos a colectar fósiles a lo largo del canal. ¿Qué años fueron esos? Eso fue 2013 hasta principios de 2013 hasta principios de 2014. ¿Estuvimos en Panamá la misma vez? ¿Sí? ¿Eso fue la época tuya de Panamá? Sí, yo estuve en Panamá más o menos, pero construyendo, gerente de construcción. Qué chévere. Pero haciendo patria en otro sitio. Sí. Mire, es que salió el Isminia Panamenis. El Isminia fue antes que yo fuera. Sí, Isminia fue, un colega del Smithsonian en Panamá contactó a Nick Pinson, que era mi advisor en el Smithsonian, y le dijo: tenemos un fósil que encontró mi estudiante, parece como un delfín, mira, aquí está la foto, ¿qué quieres hacer?
Y nosotros vimos la foto y es, wow, esto se ve súper interesante. Y el fósil estaba en unos depósitos que estaban expuestos, que están expuestos en la costa del Pacífico, del Caribe de Panamá, ya sea en acantilado o a nivel en la playa, ¿verdad? En la roca que está expuesta en la playa. Y este estaba en la playa. Y hicimos todo el plan para ir a colectarlo en 2011, y teníamos que ir cuando la marea estaba baja, máximo bajo de marea, y el máximo bajo de marea. Eso fue todo un rush. Que fuimos básicamente por el fin de semana, ¿verdad? Volábamos a Ciudad de Panamá viernes. Ese viernes en la noche nos fuimos hacia un pueblito que estaba cerca de la localidad. El sábado por la mañana nos levantamos temprano, desayunamos, nos fuimos a excavar el fósil. Durante esta hora, ¿verdad? Teníamos 4 horas, una ventana de 4 horas de marea baja para excavar el fósil. Y eso fue todo un rush porque estábamos ahí excavando alrededor y no acabábamos, y empezó a subir la marea y estábamos rodeados de agua y nosotros excavando hasta que logramos sacar todo el fósil. El fósil se quedó en Panamá hasta principios de 2012, que entonces se hicieron los trámites para que enviaran de Panamá a Washington DC, y entonces se preparó el fósil, y no fue hasta 2015 que entonces salió la publicación. Si quieres saber la historia de esta historia, tienes que escuchar a Cucubano, sí, para que te explique los chismes, que hubo detrás de esta. Sí. Porque me voy a escuchar Cucubano para... Sí, tienes que escucharlo. ¿Cómo fue que le puso al capítulo? Tenía un nombre bien interesante. Los fósiles del diablo. Los fósiles del diablo. Debe ser una palabra mala, una novela de los de Manolo. Tú sabes cómo es. Porque está la teoría de que los fósiles los pusieron ahí los diablos. Los puso el diablo para confundir a la gente, sí. ¿Esa es la teoría de Manolo? No, es una teoría que... Hay gente que tiene esa teoría. Que fue el diablo que puso los fósiles ahí. Para confundirlo, ¿no? Para confundir a la gente, para que la gente piense que la Tierra es vieja. Que hay gente que cree que la Tierra tiene como 6.000 años. Desafiando toda lógica y todo tipo de data científica. Bueno, entonces tú estudias mamíferos, vertebrados, marinos. Sí. Y empezaste con los sirenios. Empecé con los sirenios porque fue lo que encontré. Y ahora estás con los cetáceos. ahora entonces explícale a Vanessa la diferencia entre uno y el otro, que me está viendo. Yo soy una ignorante profesional. Yo no sé de qué me están hablando. Okay. Los sirenios son los manatí. Es un grupo que incluye los manatí y una especie que vive en el Indo-Pacífico que se llama el dugong. Hay 3 especies de manatí, todas en la región del Atlántico. Está el manatí que vemos aquí, Moisés. Para nombrar el más famoso, está el manatí del Amazonas, que es una especie que vive en el Amazonas, y el manatí africano. Entonces ellos son los 3, ¿verdad? Hacen una familia, ¿verdad? Una familia taxonómica. Y luego está el dugong, que es el único miembro existente de otra familia taxonómica. Y todos en conjunto, ¿verdad? Son los sirenios. Los sirenios están relacionados a los elefantes. Son sus parientes modernos más cercanos. Los delfines y ballenas, ¿verdad? Están emparentados, son cetáceos. Y los cetáceos están emparentados con los hipopótamos. Son grupos muy diferentes. Pero ambos, independientemente, se tiraron al mar, por decirlo así. Evolucionaron adaptaciones a vivir una vida completamente marina, viniendo de ancestros terrestres. ¿Y la foca y eso qué es otro grupo? La foca es otro grupo más que evoluciona adaptaciones marinas. ¿Qué se llama ese grupo? Son los pinípedos. Son focas, morsas, los lobos y leones marinos. Y sus parientes más cercanos, la gente se pelea por esto. Pero es un grupo, por cuáles en específico. Pero es un grupo de mamíferos que se llaman los artoideos, que incluye osos, mapaches, nutrias marinas,
las nutrias y otros mamíferos. Todos, ¿verdad? Todos están dentro del grupo que se conoce como carnívoros. Y hace como que siento sentido, ¿verdad? Porque unos son de áreas frías, otros son de áreas tropicales. Tiene como... Los que son herbívoros salen de los elefantes, los que son... cierto sentido. Sí, hay cierto sentido para todas estas distintas relaciones. Y históricamente también ha habido otros grupos de mamíferos que se adentraron al mar, ¿verdad? Las nutrias marinas son uno. Hay un grupo que está completamente extinto que se llaman desmostidios, que eran los mamíferos más bizarros que yo conozco. Estaban relacionados a los elefantes, a los sirenios, pero parecían como si superficialmente parecían como hipopótamos. Como si agarraran un elefante y lo trataran de metamorfizar en un hipopótamo, terminas con un desmostidio. Y estos animales, el registro fósil de estos animales va desde Japón, así todo el Pacífico Norte, hasta Baja California Sur. Y son muy raros. Y así ha pasado durante la historia del planeta. Muchos diferentes grupos han evolucionado de organismos terrestres, han invadido el océano. Generalmente es porque luego de extinciones, ¿verdad? Donde un grupo más o menos termina reemplazando a otro, ¿verdad? Pues en el mar la vida es más sabrosa y hay muchos recursos y estos organismos pues han evolucionado para explotar esos recursos, usualmente comida. Durante la era de los dinosaurios en el océano existían un sinnúmero de reptiles marinos, ¿verdad? No solo las tortugas que tenemos hoy día, sino que habían un grupo que se llamaban los ictiosaurios, pliosaurios, plesiosaurios, habían cocodrilos marinos. Y de todos estos grupos, uno de los más interesantes para mí son los ictiosaurios. Los ictiosaurios tienen forma como de delfín. Si viajáramos atrás en el tiempo, a la era de los dinosaurios, al Mesozoico, y fuéramos, ¿verdad? Fuéramos a bucear, podríamos encontrar ictiosaurios, podríamos ver como un delfín reptiliano, por decirlo así. Y los delfines tienen un cuerpo, la forma de su cuerpo es muy parecida a los ictiosaurios. Y por ende se piensa que los ictiosaurios tenían al menos las dietas muy parecidas a los delfines. Eran cazadores activos, tenían hocicos largos llenos de dientes, eran piscívoros. Y bueno, comían peces y calamares, posiblemente pulpo. Así que ciertas cosas durante la historia del planeta como que se han repetido, ¿verdad? Sí, misma historia, diferentes protagonistas. Sí. Es como, ¿verdad? Como cuando rehaces una película que le cambian los protagonistas porque están viejos los originales, ¿verdad? Un remake. Sí, es como un remake. Y esta teoría de que fue un meteorito que mató a los dinosaurios, ¿tú qué estás en esta cuestión de...? Pues hasta ahora... ¿Qué están diciendo eso? ¿Que el meteorito fue el que fastidió esto? Sí, fue como la gota que colmó la copa. Ya las cosas no estaban buenas. Había un sinnúmero de otros eventos que estaban ocurriendo en el planeta, que también estaban afectando la biodiversidad. Y el meteorito fue básicamente lo que acabó con los dinosaurios grandes, porque como mencioné, tenemos las aves que son dinosaurios. Sí. Recuerden eso cuando a los que nos escuchan cada vez que vayan a Popeyes o a Popeye o vayan a Kentucky Fried Chicken o como a Church, Pollo Tropical, Pollo Tropical. Recuerden que las aves son dinosaurios y todas esas gallinas que tienen en los patios, que se ven por ahí, no las gallinas de palos, es otra cosa, pero las gallinas, los pitirres, los changos, son todos dinosaurios, solo que pues de haber sido algo magnífico, quizás como un T-Rex, son como una gallina. Bueno, para terminar, llevamos un ratito. Te voy a hacer unas preguntas de las destrezas que tú tienes. Ajá. Y que le trates de explicar esas destrezas para que la gente la entienda. Taxonomía.
La taxonomía tiene que ver con la identificación de organismos, la clasificación de los mismos. Y para trabajar con cualquier grupo te tienes que empapar en el tema, tienes que leer muchísimos trabajos que estén publicados, a veces leerlos una y otra vez, volver a repasarlos, porque siempre leer todo lo nuevo que salga, siempre uno tiene que estar manteniéndose al día. ¿Y cómo eso se diferencia de la sistemática? ¿La clasificación? Sí. La sistemática es más la clasificación, la taxonomía será la descripción, la parte de identificación. Okay. Y entonces está la filogenética. La filogenia es más como... ¿qué está relacionado a qué? Sería como crear un árbol genealógico. Sí, sí, que sería algo parecido, pero ya esto más con la genética, ¿no? No necesariamente la genética, sino también las cuestiones morfológicas. O sea, la filogenia sería como la construcción de un árbol filogenético donde puedas conocer las relaciones de los organismos entre sí. Y puedas ver cuál es el linaje entre unos, o sea, de cuál es el ancestro que comparten y de ahí qué especies y los descendientes. Sería como... Ese es el árbol genealógico. El árbol genealógico, exactamente. Eso es. Como el árbol de la vida. Sí. ¿Sabes? Por eso... El árbol de Darwin. The Circle of Life. Yo lo comparo con Lion King. ¿Ves? The Circle of Life. Es la misma cosa. Entonces, ¿qué es la paleoecología? La paleoecología es el estudio, ¿verdad? La tradición literal, es el estudio de la ecología antigua. Muchos de los que hacen paleoecología es que tratan de reconstruir un ambiente, ¿verdad? Utilizando los fósiles o reconstruir qué hacían un organismo, qué comían, dónde tomaban agua fresca, qué tipo de vegetación comían. Y usualmente esto se hace ya sea por análisis geoquímico, ¿verdad? En los mamíferos usualmente se utiliza el esmalte de los dientes, guardar unas señales de isótopos de carbón y oxígeno que nos ayuda a decir qué comían o dónde comían, qué hacían. Y también a veces la morfología, ¿verdad? La forma del cráneo o la forma de las patas o de las garras, y nos ayuda. Yo lo veo como casi siempre trato de añadir algo de paleoecología en mis trabajos, porque no me gusta que solo sea una simple descripción, sino que quiero tratar de ver qué otra información me provee esa especie nueva que estoy describiendo para tratar de traerlo a la vida, ¿verdad? De cierta forma. Como haría un biólogo hoy día que describe una especie nueva y dice, aquí estamos describiendo, no sé, un oso nuevo y este oso vive en tal área y come tal cosa, todas estas otras observaciones. Y para eso a veces, ¿verdad?, necesitamos utilizar otras herramientas. Entonces, ¿qué es la bioestratigrafía? La bioestratigrafía es el uso de fósiles para saber la edad de las rocas, para saber a veces los tipos de deposición. Aquí en Puerto Rico, para las rocas marinas del Mesozoico, especialmente las que están entre como 97 millones de años atrás, 66 millones de años atrás, podemos identificar las edades de estos diferentes depósitos utilizando fósiles. O sea que va en ambas direcciones. Puedes identificar la edad de los fósiles por donde está o puedes estar... Usualmente identificamos los fósiles y los fósiles nos dicen la edad de las rocas. En el caso de Puerto Rico utilizamos los rudistos, y hay ciertos rudistos que son específicos de ciertas edades, y eso fue algo que aprendí cuando estaba en el bachillerato. Ya yo puedo ir alrededor de Puerto Rico y ver una roca en calle y digo, esta roca tiene 97 millones de años atrás, más o menos, porque tiene tal rudisto, y puedo ir a una roca en Sabana Grande o San Germán y decir, mira, este tiene aquí un rudisto que se llama Maguilabria, el género se llama Maguilabria, o otro que se llama Durania, y dice, mira, esto tiene 80 o 66 millones de años. Debiste traer una roca del patio de tu casa, ¿verdad? A ver, sí, a ver cuándo tienes que ir. Mira, y la última, que es la biogeografía. Biogeografía. La biogeografía es biogeografía o paleobiogeografía. Biogeografía. Biogeografía es el estudio de la distribución de los animales. Geografía. Sí. ¿De dónde tú sacas esas palabras? ¿Te metiste en Google y te pusiste a chequear? No,
¿De qué es eso? Sí, página. Es un quiz. Es un quiz aquí. Estas son las destrezas. Estas son las destrezas. Está averiguando si es verdad. Para mí la biogeografía es muy interesante, especialmente para Puerto Rico, porque, ¿verdad? ¿De dónde llegaron los animales que tenemos hoy día? Exacto. Entonces, para eso se utiliza mucho, ¿verdad? La biogeografía. ¿Dónde están los parientes cercanos? ¿Cómo entonces, ¿verdad? En el pasado, qué pasó para que estos animales llegaran aquí? ¿Qué conexiones? Sí, la distribución. Y eso es un tema que me interesa mucho porque en la región del Caribe hay, o ha habido, ya no tanto, pero en un momento que hubo un debate bien fuerte entre dos grupos de investigadores respecto a cuándo llegaron los vertebrados terrestres a las Antillas Mayores. Y unos llegaron de Sudamérica por un puente terrestre que se formó conectando, ¿verdad? Que conectaba el norte de Sudamérica con las Antillas Mayores hace 35 millones de años atrás. Y otros que decían llegaron hace 20 a 15 millones de años atrás flotando en islas de maleza. Hoy día, al presente, se cree que hubo un poquito de las dos cosas. Ambas cosas. Sí, pero hubo un momento que era un tema caliente y la gente se tiraba. Volvemos a la gente. Como Copy March, no tan grave. La guerra de huesos, ¿no? Sí, no tan grave como Copy March, pero había tiradera. ¿No era que las cucarachas de dónde llegaron? Ay, se vinieron flotando eso sí te la debo. Eso no lo sabes. No. Digo, hay especies que son introducidas. Como pasa todo, aquí hay un montón de especies que llegaron en barco, en bote, como mascotas, como los cocodrilos, los caimanes. Yo me acuerdo que yo quería uno, pero ¿Qué? caimán. Ay, los dos. Que los vendían. Yo me acuerdo en los 80 los vendían en el pet shop y yo le decía a mi mamá que quería y nunca me compró. Nunca te compró un caimán. Qué bueno. Sí, qué bueno. No, yo me di cuenta ahora como que what the fuck, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué los trajeron? Exacto. Sí. ¿Ya tú acabaste, Rey? Sí, ya yo acabé. Te toca a ti, Vanessa. Te toca a ti despedir el programa de hoy. ¿Tú sabes que nadie sabe cuál es tu nombre? Sí, no hemos hablado de tu nombre, ni el tuyo tampoco. Mi nombre es Jorge Vélez Juárez. Okay, y yo soy Tania Pineda Enríquez. Muy bien. Al final de la entrevista sabemos cuáles son sus nombres. nombres. Vamos a hacer la introducción. Claro. Sí, es que nosotros, mira, uno de los primeros comentarios que nos hicieron fue, pero es que ustedes nunca dicen los nombres de ustedes. Nosotros pues, para que no se enteren, que lo escuchen, que o sea, lo lean, estilo, que lo lean en podcast. Sí. Y después pues ya saben que somos Renal y Vanessa. Pero empezamos y nadie sabe quiénes éramos. Pero pues, que se enteren, ya saben quiénes somos. Ya saben quiénes somos. No, nos encantó de verdad hablar con ustedes. No, nosotros también. Gracias. Ustedes tienen esta vida diferente, esta aventura, de cosas totalmente diferentes. Hay muchas anécdotas. Tenemos, yo creo. Lograste tu aspiración de niño, ¿verdad? Que era, o estás más en oficina que en el campo, o estás más en el campo. Me encantaría estar más en el campo, pero no puedo. Pero como quiera que sea, su vida es fascinante, es totalmente diferente a lo que hacemos nosotros acá normal, ¿verdad? Hacen muchísimas otras cosas y eso enriquece, me imagino, mucho su vida. Y ahora que tienen esa nena, eso va a ser yo no sé, va a tener 20.500 cosas de ustedes. Es que yo creo que yo consideraría que son carreras somos muy afortunados. Sí, lo son. Porque no tenemos el trabajo típico de oficina, pero trabajamos 24/7, o sea, nuestro trabajo nunca para porque necesitamos mantener la investigación constante. Sí. Porque para poder sacar, que al fin y al cabo lo que a nosotros nos representa o es nuestra carta de presentación es el entregar un artículo científico. Sí. Sea lo que sea una descripción, o sea, lo que sea tu investigación lo tienes que plasmar en un artículo científico. Sí. Y para hacer eso toma muchísimo tiempo, o sea, es una cosa que te dedicas. Claro, y estás constantemente sacando artículos. Sí. Y tienes que leer y tienes que hacer muchas cosas porque al fin y al cabo lo haces tú solo. Sí. O sea, a pesar de que sí colaboras, pero tú tienes que generar esas ideas, tú tienes que generar ese diálogo, porque al fin y al cabo lo que tú haces cuando escribes un artículo científico es una historia. Tienes que saber vender tu historia.
para que otra persona muestre o encuentre ese interés por lo que tú haces como súper, wow, es lo que yo hago. Entonces, yo creo que eso es súper difícil, porque no todo el tiempo estás inspirado, no todo el tiempo tienes, sí, que voy a hacer eso, o sea, no funciona así. Entonces, tienes que realmente echarle ganas y... Claro, y tiene que gustarle, esto tiene que apasionarle, porque si no, y, no lo pueden hacer. Sí, claro. Como dice ella, que no todo el tiempo estás inspirado y a veces, no sé, a veces te llega una idea cuando estás manejando y a veces tengo que estar o grabando o si voy en el tren, alguna nota para acordarme. Y no sé, para tal vez generar una discusión de un parágrafo necesitas leer 5 artículos científicos para poder combinar todas las ideas y decir, es justo este es el problema que tengo en mis resultados. Y esto es lo que quiero decir. Para eso tardas muchísimo en llegar. Yo imagino que leen un montón. Sí. Claro, que ustedes leen muchísimo. Y para poder hacer eso tienes que saber las salidas al campo. Y las salidas al campo generan muchos. Es muy padre, pero es súper cansado. O sea, sí es una carrera bien bonita, es un trabajo bien bonito, pero es muy cansado. O sea, hacer colectas en el campo es agotador. Sí. Pero es bien bonito, porque puedes viajar a muchos lugares. Sí, viaja, especialmente si consigues fondos, viaja, pues no tienes que pagar tú, viaja. Eso nos enriquece culturalmente, espiritualmente, emocionalmente, todo. Sí, porque tal vez no tendrás las vacaciones establecidas, pero sabes que, no sé, ir a una colección y abrir gavetas y decir, wow, esto fue colectado. Para mí es como viajar en el tiempo. O sea, a mí se me hace como algo bien bonito y bien padre. Y soy dueña de mi propio tiempo. Al fin y al cabo, o sea, ser científico eres dueño de tu propio tiempo. Ahora que estuvimos en Francia, yo fui un día a ver las colecciones donde ella estaba y están viendo una gaveta y yo veo unas gavetas que dicen el Calipso. Y yo, fuck. Estos son de las expediciones de Cousteau. Como que yo veía este programa, yo veía a este señor en la televisión cuando estaba creciendo. Y aquí están cosas, especímenes que colectaron en sus expediciones. Esas expediciones eran ciertas. Esas que veíamos en la televisión y era Calipso en Brasil en 1966. Y yo me agarro y me pongo a identificar y digo, es que no sé cuándo voy a volver a tener la oportunidad de ver esas cosas. Claro. No sé, nota a ustedes la pasión. Y eso también, ¿verdad? Parte de la importancia de las colecciones científicas, que se guardan los especímenes para el futuro, para que otras personas los puedan estudiar en el futuro. Mi primer proyecto en el Smithsonian fue internado en el 2004 y yo estudié fósiles colectados por los señores de la guerra de los fósiles, del Bone Wars, por Cope y por Marsh, ¿verdad? Están en colecciones, especímenes que ellos vieron y examinaron en 1860. Yo tuve la oportunidad de estudiarlo y eventualmente sacar una publicación científica relacionado a esos fósiles colectados hace tanto tiempo atrás. Que han hecho, no sé, en 1800, no sé, el albatros, que tú dices, o sea, son cosas que conoces y luego los ves ahí y dices, o ves las letras, o sea, para mí eso, o sea, aparte de investigar lo que yo hago, pero ver la letra de las personas, esos garigaleros, y yo, ay, qué bonito escriben, y este es el ejemplar que ellos revisaron, y verlo en los artículos científicos y compararles, y wow, es este, no sé, a mí me encanta eso. También hay otros que tú ves como que, uy, mira la letra, esta es la marca de la bestia. Hay personas, como en todos campos. Pero es así, es muy interesante, es como que tiene ¿verdad? Está la historia que nosotros estamos tratando de contar usando los especímenes y está la historia de quién y cómo se descubrieron, ¿verdad? Y cuánto tiempo llevan en una colección. Así que es fascinante. De verdad que su trabajo es fascinante. Para mí es lamentable que aquí en Puerto Rico no exista una colección así. Cuando hacemos un edificio que sea bueno para una colección, hay que hacer uno. Hace falta. Pero entonces tendría que ser pues el edificio, las condiciones climáticas correctas de humedad, temperatura, los gabinetes específicos, el personal, o sea, es toda una infraestructura que es lleva. Es una manera de educar, o sea, ese es el legado que tú dejas a futuras generaciones para el estudio que sea, o sea, no solo para estudios taxonómicos o sistemáticos, o sea, tienes ese legado. Sí, y es parte del patrimonio de un país. Y aquí lamentablemente pues, no se da. Hubo en un momento hace más de 50 años atrás, sí hubo un museo de historia natural en el Parque Luis Muñoz Rivera
que estaba, creo que primero estaba bajo jurisdicción de, no me acuerdo si era recursos naturales o agricultura, y después pasó a jurisdicción de Parks and Recreation y voló a Encanto. Pero sí y estaba establecido por ley que había un museo había un museo de historia natural y tenía colecciones de geología, paleontología, biología, tenía hasta animales vivos y desapareció, lamentablemente. Desapareció. Sí, Y ya desde entonces no ha vuelto a ver algo así aquí. Pues le agradecemos un montón, de verdad, Gracias a que ustedes. han estado con nosotros. Gente, ellos se van mañana, estuvieron aquí de vacaciones. Tú estabas haciendo un trabajo aquí en Puerto Rico, así que ya mañana regresan para Estados Unidos. Sí. Así que fue un placer. Igualmente. Muchas Gracias. Así que ya mismo salta el episodio y son oyentes de nosotros, eso es bueno. Sí. Y no le pagamos, gente, no le estamos pagando a ellos porque nos escuchen, ¿ok? Es por gusto. Es libre y Gusto voluntariamente. Claro que sí. Muy bien. Pues ya estamos. Ya estamos. Miren, estuvimos hablando aquí. Bueno, estuvimos mucha gente. Quien habló fueron ustedes dos. 1 hora y 24 minutos. Excelente. Muy bien, Rick. Esta hora es espectacular.